Bueno amigos, aquí vamos a aprender cómo programar los comandos para la sonda. Como ven aquí en la parte de arriba tenemos 5 botones que van del 8 al 12. Estos botones son programables, entonces vamos a programar el primer botón, que es el botón 8. Le damos clic. Después de programado lo podemos volver a editar, pero entonces ya no le podemos dar clic sino clic derecho para poderlo editar y que salgan las opciones. Entonces cuando es la primera vez, entonces se hace un clic. El nombre pues es 8, ese lo vamos a cambiar. Vamos a ponerle sondeo, vamos a hacer el sondeo, entonces ese se va a llamar así, sondeo, perdón, en minúsculas, sondeo. El icono yo voy a colocarle este que me llamó la atención, se llama sample drill. Sample. Bueno, mi inglés no es muy bueno. Ahí se puede escoger varios iconos, hay bastantes iconos, pero pues de acuerdo al que necesitemos es el que utilizaremos. En la descripción, si queremos ponerle algo, si no pues lo dejamos así. Y el comando que vamos a utilizar es el siguiente. Entonces para hacer el sondeo utilizamos el comando con mayúscula G38.2 espacio Z-20 espacio F100. G38 es el comando que el BSNC o mejor el GRB le reconoce para el sondeo. Z-20 es la distancia que va a recorrer nuestro eje Z antes de tocar la sonda. Entonces aquí utilizo menos 20 milímetros. 20 hace referencia a los milímetros, entonces menos 20 milímetros porque va a bajar. Sí, entonces como va a bajar, eso lo hacemos de acuerdo a la distancia que queramos. Ahí se puede cambiar, nunca puede ser 20, puede ser 50. Yo lo voy a colocar en 20, no lo voy a dejar muy alejado de la sonda, o sea la herramienta no se deja tan alejada de la sonda, y no necesariamente va a bajar los 20 milímetros, simplemente cuando haga contacto con la sonda el eje Z se va a detener. F100 hace referencia a la velocidad con la cual va a bajar el eje Z, entonces esa velocidad no tiene que ser muy grande, tiene que ser una velocidad baja. Y listo, aquí ya queda programado nuestro botón de sondeo. Le damos a aceptar y ahora vamos a programar el botón 9, que es para la altura de la sonda. Nuestra sonda va a tener una altura, en mi caso son 16 milímetros que tiene mi sonda. La sonda de ustedes puede variar, ustedes la pueden hacer de 10 milímetros, 12 milímetros, 15 milímetros, dependiendo de la altura o el grueso de su sonda, es la medida que va ahí. Entonces aquí clic, entonces aquí en nombre le ponemos altura sonda, buscamos un icono, en mi caso no mentiras, aquí sample drill lo voy a dejar para la altura de la sonda. A la de sondeo le voy a cambiar el icono y de esta manera nos damos cuenta cómo editarlo.
Entonces aquí en la descripción, si queremos colocarle alguna descripción también, y si no lo dejamos así. El comando que vamos a utilizar es el G92 espacio Z16. Como les digo, esos 16 son los 16 milímetros de grueso que tiene mi sonda, o la altura de la sonda. Entonces le damos a aceptar. Entonces aquí en sondeo le voy a cambiar el icono, entonces ya no le damos clic sino clic derecho. Nos abre el editor y voy a buscar un icono que quedemos como más acorde a lo que yo quiero hacer. Entonces ya tengo uno que se llama Prop 32, que es el dibujo de un flexómetro, entonces es como mejor para este Prop 32. Es el dibujo de un flexómetro, aceptar. Entonces aquí ya nos queda sondeo y altura de la sonda. Listo. Ahora vamos a ubicar nuestra herramienta. Voy a levantar el eje Z. Listo, dejémoslo por ahí. Ejemplo, yo quiero ubicar este punto para que de ahí inicie nuestro trabajo. Entonces ese va a ser el punto 0. Entonces punto 0 para X y para Y. Para Z todavía no, hasta que no hagamos el sondeo. Probamos que esté funcionando. Como ven, ahí ya encendieron los LEDs, los bombillos. Entonces ubicamos la pinza en la herramienta y ubicamos la sonda justo debajo de nuestra herramienta. Y listo, ya podemos utilizar los botones que programamos. Entonces vamos a darle clic en sondeo y observamos que empieza a bajar nuestra herramienta. En el momento que haga contacto con nuestra sonda, pues el eje Z va a dejar de moverse. Listo, ahí ya quedó quieto. Ya podemos quitar nuestra sonda. En este punto si ya ubicamos el eje Z a 0, va a ser el punto 0, y vamos a dar clic sobre el icono o el botón que programamos que se llama altura sonda. Ahí no vemos que haga nada, pero ya quedó con el comando que programamos. Ya se programó para que de ahí, de ese punto 0 que establecimos en el eje Z, baje 16 milímetros, que es donde empieza nuestro material. O sea, en ese punto va a empezar a trabajar ya sobre nuestro material, y va a bajar las veces o las pasadas que nosotros hayamos programado en la figura que vayamos a trabajar. No la voy a poner a trabajar en este momento, solo les voy a mostrar. Entonces veremos cómo la sonda ya, o la máquina mejor, ya empieza a trabajar y baja del punto 0 que establecimos, o sea, del nivel de nuestra tabla que vamos a trabajar. Entonces vamos a arrancar, ya le podemos dar play para que inicie a trabajar. Ahí vemos que ya empieza a bajar nuestra herramienta.
y empieza a trabajar. Si yo acerco mi tabla, ahí ya está empezando a profundizar del nivel que establecimos hacia abajo. Entonces así nos damos cuenta que sí quedó bien programado y que nos va a empezar a trabajar de la forma correcta. Es mejor verificar esto primero antes de trabajar la pieza, puesto que hay veces que no sé qué le pasa al programa o no sé si es el GRBL, que al hacer algunos cambios de comandos la herramienta baja más de la medida que nosotros necesitamos. Puede bajar 1 centímetro, 2 centímetros más de lo que realmente se necesita. Hay que tener mucho cuidado en eso y inmediatamente parar la máquina porque la podemos dañar. Entonces por eso aquí, antes de empezar a trabajar nuestra pieza, debemos cerciorarnos de esto. Aquí ya me doy cuenta que la profundidad final que más o menos alcanza o que se programó para esta pieza, para esta figura, es de 1 milímetro. Ahí veo que sí está profundizando 1 milímetro, entonces ahora sí, en este momento ya se podría empezar a trabajar. Amigos, eso era todo. Muchas gracias. Por favor no olviden suscribirse, regálenme su like y nos veremos en el próximo video, que será la sonda para el mapa de alturas.